Bienvenido a la regla del producto. El objetivo de este video será encontrar derivados mediante la regla del producto, y también encontrar la ecuación de una línea tangente. Vamos adelante y comience. Ya hemos encontrado que el derivado a suma es la suma de los derivados, como se indica aquí. Sin embargo, los derivados de un producto no es el producto de los derivados. Echemos un vistazo a por qué no es el producto de los derivados. Sabemos el derivado de x al quinto al usar la regla de potencia es igual a 5x al cuarto. Así que si intentamos encontrar el producto de derivados, es fácil ver que esto no funciona. Por ejemplo, en lugar de encontrar el derivado de x al quinto, digamos que tengo un derivado de x cuadrado xx al tercero. Entonces aquí tenemos un producto. Si tomamos el derivado de cada uno de estos y luego los multiplicamos, aquí teníamos 2x y luego tenemos 3x cuadrados. Obviamente es igual a 6x cubado, lo que por supuesto no es igual a 5x al 4, por lo que esto no funciona. No podemos encontrar los derivados de un producto encontrando el producto de los derivados. Vamos a tener que encontrar un método diferente, así que esto no funcionará. Y la forma en que encontramos el derivado de un producto es de la regla del producto, y aquí es lo que dice. El derivado de un producto es el primer factor, f de x. X el derivado del segundo factor, so g' de x más el segundo factor, g of x, x el derivado del primer factor que sería f' de x. Tenemos el primero x el derivado del segundo más el segundo x el derivado del primero. Vamos adelante y aplique esto al ejemplo anterior. Otra vez, sabemos que la derivada de x al 5x asciende es 5x al 4. Entonces, si lo dividimos en un producto y luego aplicamos la regla del producto, veamos si obtenemos lo mismo. Así que tenemos la primera función x el derivado del segundo, vamos a volver y encontrarlo, más el segundo x el derivado del primero. Aún no he hecho cálculo, acabo de escribir lo que vamos a hacer. Así que, ahora vamos a encontrar el derivado de x al 3 grados del curso es cuadrado 3x. Más x a la tercera x el derivado de x cuadrado, que sería 2x. Así que, simplificando aquí, tendríamos 3 veces más. Más 2x al cuarto, y esto verifica tenemos 5x al cuarto que sabemos ser el derivado. Ahora por supuesto, esto no es una prueba, la prueba está en el texto. Pero esto verifica que esta fórmula funciona al menos en este caso, y de hecho funciona para cualquier producto. Aplicemos a esta función. Ahora más aquí, he escrito la regla del producto para que podamos consultarlo, y lo he acortado un poco. Acabo de llamar la primera función f y la segunda función g, pero es la misma fórmula. Entonces, en este problema aquí, esta es nuestra función f y esta es nuestra función g. Escriba lo que tenemos que encontrar y luego lo encontraremos. Así que el derivado es igual a la primera función x el derivado de la segunda más segunda función. X el derivado de la primera función. Aún no he encontrado estos derivados. Acabo de escribir la regla del producto, y ahora calcularemos los derivados. El derivado de 2x cuadrados más 3x más 5 sería 4x más 3 más la segunda función. X el derivado de 4x, 3 que sería 4. Así que esta es nuestra función derivada. Ahora, debemos limpiarlo. Significa que tenemos que multiplicar todo esto y luego combinar como términos. Así que para ahorrar tiempo, multipliqué todo esto y he identificado los términos similares. Ahora, combinaré los términos similares para encontrar la función derivada final, y que sería 24x cuadrados más 12x más 11. Este es un derivado de la función inicial. Ahora puede preguntarse, ¿podría multiplicar todo esto y encontrar el derivado solo usando la regla de poder básico? Y de hecho podría. No me tomaré el tiempo para hacerlo, pero lo mostraré. Si usted toma el tiempo para multiplicar todo esto, habría 6 diferentes productos. Usted obtendría esto. Luego, si combinas tus términos similares, tendrías esto. Y luego si usted ha encontrado el derivado de cada término, puede ver que este derivado coincide con el derivado de la diapositiva anterior. Por supuesto, es la misma función, por lo tanto, funciona. Pero queremos usar la regla del producto en muchos casos, porque será mucho más fácil en muchos casos. Echemos un vistazo a otro. Aquí hay un problema en el que podría ser mucho trabajo multiplicar todo esto. Intentemos encontrar el derivado con la regla del producto.
Primero voy a escribir lo que vamos a hacer, y luego lo haremos. Ok, tan otra vez, esta sería nuestra primera función. Esta sería nuestra segunda función. Aquí está nuestra regla del producto para referencia. Tenemos fx el derivado de g más gx el derivado de f. Nuestro paso siguiente será encontrar estos derivados y luego multiplicar y simplificar. El derivado de x cuadrado más 3x, 9 sería 2x más 3. Y el derivado de 3x cuadrados, x, 5 sería 6x, 1. Así que si multiplicamos todo esto, puedes ver que habrá muchos productos diferentes. Puede querer pausar el video y verificar doble esto. Pero ahora, debemos combinar nuestros términos similares, así que los identificamos primero. Entonces, esto finalmente se simplifica. Q más 24x cuadrado, 50x más 24. Para que pueda ver, hay mucho álgebra para encontrar estos derivados. Y, por supuesto, si te falta un signo, va a lanzar todo y va a ser muy difícil volver y encontrar su error. Así que debe ser extremadamente cuidadoso y si lo hace, será recompensado. Echemos un vistazo a un último problema. Dada la función f de x, encuentre la ecuación de la línea tangente en x igual menos 2, y hay mucho en este problema. Lo primero que quiero hacer es mirar el gráfico de esta función. Así que vamos a escribir la función en y1. Vamos adelante y ajuste la ventana a lo siguiente, menos 3 a 3 hexanewtones el x-axis, y vayamos de menos 100 a 100 hexanewtones el y-axis. Eso es un gráfico. Bien, aquí está nuestra función. Lo primero que necesitamos reconocer es para encontrar una línea tangente, tendremos que encontrar el punto en la función, no donde x igual menos 2. Una manera fácil de hacer esto es golpear el segundo gráfico, y escribir menos 2 si lo tiene en la característica pregunta, o puede desplazarse y encontrar el menos 2. Así que el punto de tangencia va a ser, escribemos que abajo, nuestro punto será. Ahora para encontrar la ecuación de una línea, debemos encontrar la pendiente de la línea tangente. Para encontrar la pendiente de la línea tangente, debemos encontrar el derivado de esta función. Así que vamos adelante y hagámoslo. Vamos a tener que usar nuestra regla de producto. Hay nuestra primera función. Hay nuestra segunda función. Escribamos la regla del producto y luego encontraremos el derivado. Bien, entonces he aplicado la regla del producto. Una cosa que quiero que avise es que recuerdo que para encontrar el derivado de 2 dividido por x, debemos reescribir esto como 2x al poder de menos 1. Así que lo hice aquí por f. Y por aquí cuando encontramos el derivado de f vamos adelante y encuentre los derivados y luego simplifique. El derivado de x cuadrado, 3 sería 2x. El derivado de x más 2x a la potencia menos 1 sería 1, 2x a la potencia de menos 2. Ahora, tenemos que multiplicar esto y simplificar. 2xxx sería 2x cuadrado. Ahora, 2x al poder de menos 1 que realmente sería 4. Recuerda cuando ustedes multiplican x al menos 1 xx. Agregas tus exponentes. Menos 1 más 1 sería 0. X al 0 exaciemens 1, más x cuadrado. De nuevo en este producto, las x simplifican a 1, 3. Y aquí tenemos 6x al poder de menos 2. Simplificando esto, obtendríamos 3x cuadrados divididos por x cuadrados. Ahora, he obtenido un poco rápidamente sobre alguien de álgebra por la restricción de tiempo. Puede querer pausar el video y hacer una mirada cerrada si lo necesita. Ahora para encontrar la pendiente, necesitamos evaluar el derivado en x igual menos 2. Esto nos daría 12.5, que sería la pendiente de la línea tangente en x igual menos 2. Vamos adelante y encuentre la ecuación ahora. Recuerde que nuestro punto era y nuestra pendiente es 12.5. Así que usando la fórmula de pendiente de punto, tenemos esto que simplificaremos a y más 3 hexaciemens igual a 12.5xx más 2. Así que distribuye aquí y resuelve para y, 3 hexanewtones ambos lados. Obtendríamos la ecuación de la línea tangente. Vaya adelante y verifique eso. Aquí está nuestra línea tangente en rojo, y se parece como su tangente en x igual menos 2. Me gustaría volver al calculadora de gráficos por un momento. Entonces, si volvemos a nuestro gráfico, justo arriba del botón de seguimiento, hay un menú de calibración. Si llegó al segundo rastro, la opción 6 le podrá encontrar el valor del derivado a un valor dado x. Entonces, si selecciono la opción 6 y luego tecleo en menos 2 donde queremos encontrar el derivado, verificará nuestra pendiente de la línea tangente para ser 12,5 hexanewtones x igual menos 2.
Espero que lo ayude a encontrar derivados con la regla del producto. Gracias por ver.